si ya tienen abiertas sus Biblias en el capítulo que corresponde, vamos a realizar la lectura. Comienzo yo y vamos a continuar de este lado con nuestro pastor, y así cada quien vamos a leer un verso hasta terminar los 15. ¿Listos? ¿Sí? ¿No? Ah, bueno. Entonces vamos a buscar. Primera de Mateo. No, Primera de Timoteo. La semana antepasada vimos con nuestro pastor la introducción. La semana pasada vimos el capítulo 1, que le titulamos a esa clase Una fe no fingida. ¿Recuerdan? Y hablamos que esta fe no fingida pues es precisamente el cumplimiento a los mandamientos, y que de esta forma es como manifestábamos el amor al Eterno y a nuestro prójimo. Y hablamos acerca de la importancia de la sana doctrina, que es aquella que te acerca al cumplimiento de los mitzvot o mandamientos. Y bueno, pues vamos a continuar. Recuerden que esta carta dijimos que pues la mayoría coincide en que son consejos para poder tener un liderazgo efectivo, pero nosotros dijimos, bueno, todos en algún momento pues vamos a ser líderes quizá de algún grupo, somos líderes en nuestra casa, así que estamos haciendo más bien una aplicación general para todos aquellos que pues nos esforzamos por pues cumplir con los mandamientos del Eterno y perseverar en nuestra fe. Entonces la semana pasada hablamos de una fe no fingida, y hoy la clase va a tener como título una vida tranquila o una vida sosegada, una vida reposada, según sea la versión que tengan. Y estoy tomando el título del verso número 2, pero ahorita lo vamos a leer. Entonces comienzo con el verso número 1. Por esto exhorto, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, Por los reyes, por los gobernantes y por todos los que están en cargos importantes, para que podamos vivir una vida en quietud y shalom, siendo piadosos e íntegros en todo delante de Elohim. 3. Esto es bueno y aceptable delante de Yahweh nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, el Mesías, el Unigénito, que se entregó como rescate correspondiente por todos. De esto se dará testimonio al tiempo del Hijo. Para esto yo soy constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, amén, y maestro de los gentiles con fe y verdad. 5. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado frondoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. No con buenas obras, como corresponde, mujeres que profesan piedad.
Muy bien. Bueno, ahí están entonces los 15 versos. Y bueno, pues este capítulo de repente al principio parece estar hablando acerca de la oración y ya para mitad de la carta parece estar hablando de instrucciones pues principalmente a las mujeres respecto a, algunos dicen, a la vestimenta y luego algunos temas que han sido motivo de controversia. Entonces, ¿cómo podemos armonizar todo ello? Bueno, yo lo hice y ahorita pues se los voy a explicar a lo largo de la clase y de varios comentarios que estamos haciendo con este verso número 2 que nos habla de una vida tranquila, una vida en paz, como leyó por aquí la versión nuestro pastor, una vida en quietud, una vida reposada, dicen otras versiones, una vida sosegada. Y aunque la semana pasada les decía que el título de la clase lo había tomado de la palabra que yo encontraba que más se repetía, que era fe, en distintos versos. Y en este caso, realmente en la versión al español no alcanzamos a percibirlo, pero cuando vamos, por ejemplo, a la versión griega, y ahorita lo vamos a estar comentando, nos vamos a dar cuenta que palabras como reposo, paz, sosiego, sin discusiones, prudencia, tranquilidad, aparecen bastantes veces a lo largo del capítulo. Entonces así es como vamos a armonizar los temas que aparecen aquí. Pero bueno, vamos a ver entonces qué encontramos y vamos a ir haciendo comentarios. Les digo entonces que, bueno, hay que poner atención que el capítulo número 2 tiene una conexión con el capítulo 1. Quiero decir con la última parte, porque comienza diciendo por esto. No sé cómo digan sus versiones, pero ahí hay una palabra que conecta con el último verso o los últimos versos del capítulo 1. Recuerden que los capítulos tal cual están 1, 2, 3 y 4 y la enumeración de los versículos pues no es propiamente algo que ya estaba así desde un principio. Tampoco los títulos que a veces aparecen ahí, sino que eso pues pues vino después, ¿verdad? La enumeración de los versos y los capítulos. Entonces ahí en el capítulo número 2 tenemos una conexión. ¿Cómo comienzan sus versiones la primera palabra del verso 1 del capítulo 2? Por esto, ajá, por esto. Ok, bueno, pero ahí debe haber una conexión con lo anterior. Exhorto pues, ok, pues el pues. En primer lugar, Bueno, ahí debe haber una conexión que dice por esto exhorto. Recuerden, el capítulo 1 terminó hablando, bueno, todo el capítulo hablaba de mantener la fe, que explicamos la semana pasada lo que era, y terminó hablando acerca de Himeneo y Alejandro, que dijimos habían sido entregados por Rab Shaul al Satán. Y dice que entonces por esta razón, por eso que sucedió, exhorta a que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias. ¿Cuáles son las diferencias entre estas 4 palabras que aparecen aquí? Súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias. Las súplicas, ¿qué serían? Para una necesidad personal Ok, especial. ok, peticiones ¿de qué tipo? Personales, dice la hermana. Ok, ¿y las oraciones son distintas a las súplicas? Pues sí, una oración puede ser más convencional o pues la gratitud o los alimentos, o la amistad, en un cumpleaños, no sé.
Ok. Ya una súplica es algo más, una necesidad fuerte. Ok. Súplica o ruego también aparece en algunas versiones. El suplicar o el rogar, como dice la hermana, es algo que nos habla de cierta intensidad. Estás suplicando, estás rogando. La oración, dice la hermana, puede ser por distintos motivos. Y es que oraciones, pues sí, abarca pues cualquier tipo de comunicación con el Eterno. Pero también se refiere el término oración no solamente a lo que tú dices, sino también a tener ese tiempo de meditación en el que el Eterno también va a querer comunicarte algo. Entonces en ese tiempo hay que estar atentos y con nuestros oídos abiertos, nuestros oídos espirituales, a lo que el Eterno quiera decirnos. Entonces no se trata solamente de nosotros hablar, sino que el término oraciones se refiere a una comunicación de ambas partes. Tanto nosotros nos comunicamos con el Eterno como el Eterno va a hablarnos. Intercesiones, ¿qué es, hermanos? Ok, orar, pues intercesiones por otras personas, por súplicas o ruegos, pero de otras personas. Y acciones de gracias. Alabanza, ok. Agradecer, motivos de agradecimiento y de alabanza y de reconocimiento al Todopoderoso. Dice que todo esto lo debemos de hacer por todos los hombres, pero aquí habla específicamente de un grupo de personas. ¿Quiénes son, hermanos? Ok, ¿cómo podríamos entender reyes en nuestros días? Gobernantes y autoridades. Dice por los que están en eminencia. Los que están en eminencia. ¿Qué es eminencia? Como un puesto, de autoridad, que han sido puestos y tienen cierta autoridad, están en encargos, les llaman, ¿no?, cargos públicos, o cargos de autoridad. Y aquí pues es importante notar que Rab Shaul hace esa mención, que tenemos que orar, suplicar, interceder y agradecer incluso por todos los hombres, pero específicamente está la mención de las personas que tienen cierta autoridad. Entonces recuerden, vamos a tratar de armonizar estos temas del capítulo número 2 en consejos que Rab Shaul nos va a dar para que nosotros podamos vivir una vida sosegada, una vida tranquila, una vida en quietud. Y uno de los consejos que nos da es que oremos, supliquemos, intercedamos y demos gracias por nuestros gobernantes. Entonces, ¿cuál será la razón? Porque él mismo dice, para que llevemos una vida tranquila y reposada. Él dice que la razón para hacer esto es para que podamos vivir una vida tranquila. ¿Cuál será la relación, hermanos, entre vivir una vida tranquila y orar por nuestras autoridades? ¿Por qué piensan que Rab Shaul escribió esto? A lo mejor yo creo que en el contexto de aquel tiempo, digo, ese es un cuando a las autoridades les iba mal, pues al pueblo también le iba mal. ¿Qué? Había ocasiones en las que el gobierno romano pues sufría de que no creciera cosecha, entonces como ellos también por parte de su gobierno proveían para la venta de suministros o de comidas, y pues si a ellos no les crecía su cosecha, pues no tenían nada que venderles al pueblo, no tenían nada que comercializar, entonces el pueblo tampoco tenía comida. Entonces creo que también en la historia hay hay documentado de que a un gobernante lo pelearon porque era una época de hambruna y pues el gobierno no tenía comida y el gobierno le daba de comer a los pobres, les daba como despensas como ahorita. Entonces
pues en ese tiempo pues no les dio nada y pues apedrearon y pues obviamente es una cadena. Y desde que empiece todo mal, pues abajo también no está todo. Ok. Bueno, otra vez voy a hacer la pregunta. Rab Shaul en este capítulo nos va a dar algunas claves, algunos consejos para vivir una vida tranquila. Y el primer consejo que aparece es: oren, intercedan por sus gobernantes. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el que yo interceda por mis gobernantes y el llevar una vida tranquila? ¿Cuál es la relación o por qué el resultado va a ser vivir una vida en quietud o en tranquilidad? Porque también requiere un realismo en la calidad. Si el gobierno actúa mal o hace malas cosas, afecta a la raza. Realmente hay una diferencia que hace el PAN, que hace Morena, que hace Ciudad. Entonces, si ellos actúan mal, por decir una cosa, pero no quiero el pueblo, no quiere decir el pueblo. A la empresa, Morena lo recibe todo y no da dinero al pueblo. Okay. Ok, orar para que gobiernen correctamente y como resultado, pues nosotros vamos a vivir tranquilamente. ¿Ok? ¿Alguien más? Es que hay que entender también que realmente las autoridades, nuestros presidentes, nuestros gobernantes, aunque vivamos hoy en día en democracia y que todas las cosas, es que realmente es Dios quien pone en esos puestos a esta gente. O sea, aquí, o por lo menos yo no entiendo eso, o sea, que Pablo pide que intervengamos en oraciones plegarias porque son ellos también, o sea, como que tienen que rendir cuentas al Eterno con toda la persona que quiere decir no para que gobernase. Pero, o sea, si gobernantes buenos o malos, hay que hacerlo porque realmente es como que estamos como hoy en día, que nosotros es fácil insultar a nuestras autoridades, como que es que realmente si nosotros estamos insultando y nos mandan a las autoridades, es que es Dios que los puso ahí, entonces directamente estamos como que insultando al Eterno porque Él que los puso ahí. O sea, como que aquí como tener esa calma y tener la paciencia de apoyar a las autoridades en lo espiritual en ese sentido. Aparte de lo que han comentado los hermanos, que también es válido entre ese perro. Ok, ¿alguien más, hermana Lady, iba a comentar algo? ¿No? Creo que la escuché. ¿Sí, por allá? ¿No? Vi como una manito levantada. ¿Sí, hermano? Yo creo que finalmente Pablo está Proverbios y otras situaciones en libro de Daniel. Proverbios dice que el corazón del rey está en las manos del Eterno, y me imagino que dicen eso, ¿no? que el Eterno puede cambiar el corazón con el corazón del rey, como gobernante. En el caso del libro de Daniel, habla de Nabucodonosor siendo un rey tirano, fue convertido y fue un adorador del Dios de Israel al final de sus días, que fue cambiado. Entonces todo se debió al impacto que tuvo el Eterno delante de Nabucodonosor. Entonces tenemos varios ejemplos en la Escritura donde si uno obra, cambian las cosas para el pueblo. Por ejemplo, Nabucodonosor en un momento dijo: que no me traiga esta interpretación, van a morir todos los magos. Y Daniel intercedió y el Eterno aprobó ninguna interpretación y empezó a cambiar el corazón del rey. Y así hay muchos ejemplos. Entonces yo creo que lo que se refiere es eso, de que si uno ora, se le Eterno intercede el corazón. Muy bien. Pastor, ¿iba a comentar algo? Sí, también Proverbios dice que donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Entonces una consecuencia de un mal gobierno pues es que el pueblo padece, y si lo aplicamos por lo contrario, si hay un buen gobierno, una buena dirección, el pueblo va a disfrutar lo que dice ahí, una vida de quietud, una vida de paz. Pues hay que tener un buen gobierno. Entonces si queremos eso, ahí es donde entra la oración. Primeramente pues empiezas con el primer recurso, que es orar por ellos,
los que están en la autoridad, para que hagan las cosas bien. Muy bien, la hermana Poli nos escribió: al orar por nuestros gobernantes vamos a pedir que lo hagan con sabiduría, honestidad y con justicia, y si así lo hacen, por ende los ciudadanos estaremos tranquilos. ¿Ok? ¿Sí, una mano por allá? Sí, quiero leer los Ajá. en esta versión. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en la autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción de Dios y la dignidad. Muy bien, una vida pacífica, dice ahí. Bueno, vamos a ver este verso en distintas versiones porque les dije que era el que yo había elegido como nuestro verso base, esta parte final. Una vida pacífica, una vida tranquila, una vida reposada, también dice otra versión. ¿Ustedes? Una vida en quietud y shalom, es la que nos compartió el pastor. ¿Quién más? Aquí la imagen que tengo dice para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ok, ¿qué es reposadamente, hermanos? ¿Qué es una vida reposada? ¿A qué les suena? Ay, ¿dónde quedó mi celular? Como de mucha calidad. ¿Un chaval? Una vida reposada. Pensé se me vino a la mente como los licores, los buenos vinos. Cuando hablan de que son reposados, entre más tiempo es de mejor calidad. Entonces las relaciones, Silencio por allá. una vida reposada pues es de muy buena calidad. Ok, de muy buena calidad. Si ustedes buscan reposada en el diccionario, así tal cual van a encontrar para una persona, dice, o que se comporta con calma, sosiego y tranquilidad. ¿Ok? Que se comporta con calma, sosiego y tranquilidad. Y para una cosa es que se muestra igual, tranquilo, quieto o sosegado. Todos saben lo que es sosiego, porque también es una palabrita que aparece, pero está así medio, no está a lo mejor tan común que la utilicemos. ¿Qué es sosiego? Quieto, muy bien. Si buscan sosiego en el diccionario les va a aparecer estado de tranquilidad o calma en algo o alguien. ¿Ok? Ajá, todos estos son sinónimos que vamos a encontrar, como les decía, como nosotros tenemos una traducción aquí al español, quizá no va a ser tan lo vamos a percibir tan fácilmente, pero cuando vamos a traducciones en el idioma original vamos a encontrar muchos sinónimos de palabras como tranquilidad, calma, apacible, paz, sosiego, reposo, y como les decía en un principio, es por eso que con este tema vamos a armonizar las instrucciones que vamos a encontrar en este capítulo número 2 y no los vamos a perder de vista para no caer en interpretaciones erróneas. Tenemos que armonizarlo con un tema en común. Y entonces así lo estamos viendo como instrucciones para poder vivir, o consejos para poder vivir en calma, tranquilidad, sin contiendas, de manera pasible, tranquila, pacífica, ¿ok? Y una de ellas decíamos, y la primera que aparece aquí es orar, suplicar, interceder y agradecer por todas las personas, como decía la hermana, que de ahí ya nos habla que van en ese grupo de todas las personas, tanto nuestros amigos, conocidos, desconocidos, los que se dicen ser nuestros enemigos, todas las personas van ahí. De ahí de antemano pues ya te habla de
estar en paz con pues todas las personas que están a tu alrededor, incluso con las autoridades. Y ya explicábamos por qué probablemente Rab Shaul hace hincapié en este grupo de personas, porque como ya decían, ahí sí probablemente la paz de un estado pues no depende de nosotros, de un país, de una nación, pero lo que podemos hacer es continuar orando e intercediendo por ellos para, como bien decían, pues su corazón sea transformado, como dijo el hermano, o para que gobiernen con justicia y podamos disfrutar de calma, tranquilidad, reposo, vivir de una manera apacible, de disfrutar de una vida sosegada. Dice el verso número 3, esto es bueno y aceptable delante de Yahweh nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Y pues bueno, ahí está la razón que también nos compartía el hermano Lugo, que todos los hombres se salven y que su corazón sea transformado y conozcan la verdad. Dice el verso número 5, porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua el Mashiach, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto se me constituyó predicador, enviado y maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo la verdad, no miento, dice el verso número 6. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que Pablo, Rab Shaul, hace este énfasis en que está diciendo la verdad? ¿Por qué habrá ahí una doble afirmación? ¿Qué piensan? Para que les quede claro, en el capítulo 1 vimos que el problema era falsos maestros. Ok, él está estableciendo que tiene cierta autoridad y para que quedara bien claro. Y primero, en este tema también va a aparecer el tema de las autoridades, ¿ok? Ahorita vimos las autoridades de los gobiernos, pero en el verso número 5, Rab Shaul escribe que la autoridad máxima, como también lo hace en otra carta, es el Eterno, ¿verdad? Y después viene también ahí en ese verso Mashiach como el mediador entre Elohim y los hombres. Y ahorita, como ya leímos al principio, va a seguir con niveles de autoridad. Esto es similar a lo que vimos, por ejemplo, en Corintios. Recuerdan que habla de la cabeza y que luego el hombre debe estar sujeto a Yeshua, al Eterno, y luego viene la mujer. Bueno, aquí es un escrito similar. No pierdan esto de su vista, de su mente, para poder armonizar los versos que van a venir después. Pero es una cuestión de autoridad. Y las autoridades son importantes. El que exista un orden es importante para poder vivir, otra vez, en tranquilidad, en armonía, en paz. ¿Qué pasa cuando no hay niveles de autoridad establecidos? Pues eso va a terminar en un caos. Y desafortunadamente en nuestros días vemos que el respeto por las autoridades se ha perdido mucho y en todo tipo. Los estudiantes, por ejemplo, ya no ven como una autoridad a sus maestros muchas veces, como antes. Incluso los empleados a veces no ven con ese nivel de autoridad a sus jefes. No los respetan a veces. También pasa pues en todos los sentidos, ¿verdad? Tanto también incluso con las personas en contra de sus gobernantes. Antes, cuando se veía que hubiera tantos ataques directos o que hablaran así públicamente, o ahora en las redes sociales les escribieran cosas a un gobernante, pero pues ahora ya ha disminuido ese nivel de respeto por la autoridad en todos los sentidos y a todos niveles. Entonces, este tema de las autoridades armoniza con lo que estamos diciendo, convivir en orden y en tranquilidad, y por eso las autoridades son necesarias. ¿Y qué podemos decir de la autoridad del varón como cabeza de su hogar? Esto es algo que vemos también en nuestros días, donde todas las corrientes de pensamiento nos dicen
que la mujer no debe de estar sujeta al varón y lo quieren quitar como autoridad de todo, ¿verdad? Entonces también es algo que se ve mucho en nuestros días. Y hay que tener en cuenta también que el tema de autoridad no se refiere a inferioridad, a que la persona sea menos o valga menos. Simplemente la autoridad es algo distinto y algo que es necesario. Y en este caso las autoridades que aparecen aquí pues no son puestas por los hombres, sino por el Todopoderoso. Él es la autoridad mayor, como aparece aquí, y por eso mismo también Rab Shaul quería dejar bien en claro que él tenía autoridad directa de Elohim y de Yeshua, y que también por eso merecía pues ser respetado y ser visto como un maestro y un predicador a los gentiles. Y lo reafirma y lo afirma, lo afirma y lo reafirma en el verso número 7. Verso número 8 dice: así que quiero que los hombres oren en todo lugar. Pregunta: ¿por qué creen ustedes, hermanos, que esta instrucción de la oración es dada a los hombres? Específicamente a los hombres. En el verso número 8 dice: así que quiero que los hombres oren en todo lugar. Y entiéndase hombres como varones. ¿Por qué creen ustedes que esta instrucción de la oración es dada al varón? En el verso número 8. Después van a venir las instrucciones para la mujer, pero para el varón dice que los hombres deben orar en todo lugar. ¿Qué piensan acerca de esta instrucción para el varón? Ok, muy bien. Los varones son la cabeza del hogar. Ok, ellos son la cabeza y ellos tienen que estar fortalecidos espiritualmente. Muy bien. Si el varón no está sujeto a Yeshua y al Padre, no va a ejercer autoridad en el matrimonio o en su familia. Dos, ¿por dónde dice por dónde puede obedecer los nacimientos? A veces tenemos una vez por dónde con el esposo, pero si es de tres con el vino en medio, no va a separar nada. Ok, el varón debe estar sujeto al Eterno. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué esa instrucción será dada al varón en este capítulo? Las mujeres, para las mujeres no deberían orar, o qué piensan. Bueno, ustedes ya dijeron no, pues es que es una cuestión de que el hombre debe principalmente estar fortalecido, o que a él se le ha dado esta tarea de ser la guía y el líder espiritual del hogar, ¿verdad? Entonces, pues sí, esta es la razón. Él dice a los hombres que ellos son los que deben de orar, haciendo referencia a que ellos son la guía, el líder espiritual de sus hogares, y dice en todo lugar. Los hombres pues deben estar al frente y bien fortalecidos espiritualmente para poder guiar a su familia. Esa es la tarea que el Eterno le ha dado. La mujer tiene un papel distinto y ahorita lo vamos a comentar. Dice, oren en todo lugar, levantando las manos. ¿Cómo dicen sus versiones? Manos piadosas. ¿Otra versión? Alzando manos puras, ¿ok? Manos limpias, muy bien. Entonces entendemos, porque también de aquí algunos se agarran para decir que cuando oramos tenemos que levantar las manos. ¿Creen ustedes que es una cuestión de la posición en la que oramos, o se referirá a algo más? Algo más, aunque sí se puede entender, porque a veces cuando, y hay testimonio de
es como que un impulso casi como que natural de como querer agarrar algo o percibir algo y es como que tener las manos alzadas. Pero en ese sentido, levantar manos, o sea, tener manos limpias y alzarlas es como que, o yo lo veo que es algo, una posición en donde tienes que recibir. Porque en este caso, como en el caso del hombre, es una responsabilidad máxima. Aquí para recibirlo es como si recibieras un pan. No puedes agarrar un pan con las manos sucias, o sea, con las manos tierrosas o con otras cosas, porque realmente lo que tú te estás metiendo a la boca son gérmenes. Por ende, o sea, te puedes enfermar, ya no puedes disfrutar el pan. O te arrepientes de comer el pan ya después de comerlo así con las manos sucias. Entonces, unas manos limpias da cabida a que puedas comer el pan y disfrutar el pan como es debido sin ningún tipo de enfermedad o precaución. O por lo menos hacen lo que yo veo. Ok. En esta mención dice que sean buenos cristianos. Que sean... Que en todas partes los varones dejen de discutir y de enojarse. Y que en vez de eso sean buenos cristianos y oren. Ok, no dice lo de levantar las manos. Ok. Que sean buenos cristianos. Bueno, ahí está medio. También el vale dice que sean buenos cristianos. Ajá. Levantando manos piadosas, dijimos que decían las otras, ¿verdad? Bueno. Manos puras, manos santas. Ok. ¿Que tengan qué, hermano? Conciencia limpia. Siento que eso está medio Medio alterada. Es que porque, no sé, es que se me hizo raro porque ya de por sí la carta va dirigida a cristianos, porque como que reafirmaron, sean buenos cristianos. Bueno, pero antes, bueno, sí. A los hombres, como este cristiano. Pero pues ni religioso, pero Bueno, preguntamos entonces a qué se refería el tema de alzar las manos. Si era una cuestión de la posición en la que debían orar o qué es la instrucción que les estaba dando. Y bueno, ahí unos ya dijeron de que dice que vivir como buenos cristianos, ser buenos cristianos. Bueno, ¿qué será eso? ¿O qué quisieron ahí medio adaptar? Buenas personas, ¿ok? Que normalmente las manos simbólicamente tienen que ver con acciones. Entonces, cuando dice levantar manos, creo que tiene que ver con las acciones, como dicen santas, buenas acciones. Así es. Sí, porque lo de buena persona que dice Sergio, o sea, buena persona, muchos pueden decir, yo soy bien buena persona, soy a todo dar, soy bien bueno. No se refiere a eso, se refiere a acciones que ya dijimos no son otra cosa que el cumplimiento de los mandamientos. No las buenas acciones o las buenas obras que tú pienses que son buenas, sino que pues no tenemos que andar adivinando. Aquí está la guía de lo que tenemos que hacer, de lo que es correcto y lo que es bueno. Entonces, las manos limpias se refieren a eso. Dice el Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere ahí? No a que andes bien limpiecito, que te hayas lavado las manos, sino a acciones, que tu oración va a estar sustentada por una vida de obediencia a los mandamientos. Si no, pues ¿de qué te sirve a lo mejor estar ahí orando y suplicando? Sí, pues andas, pero bien mal, pues de qué se trata, ¿no? Entonces, sí es una exhortación a los varones a ser la cabeza, el líder, la guía espiritual de sus hogares y de las congregaciones. Y dice ahí, levantando manos, bueno, ya dijimos, sin ira ni discusiones. Otra vez el tema de vivir en paz, tranquilamente, sin tener problemas con otras personas,
sin contiendas, dicen algunas versiones, pacíficamente, tranquilamente. Entonces ahí están otros consejos para vivir tranquilamente. Pues el llevar una vida de oración que esté sustentada por buenas acciones, sin andarte enojando con nadie injustificadamente, sin pleitos, sin contiendas, sin discusiones. No ser busca pleito. ¿Mande? Sí, no ser busca pleitos, ¿verdad? Ya si te buscan, pues, no es cierto. Pues te encuentran. No es cierto. Pero en la medida que esté en nuestras manos, tratar de no tener problemas con ninguna persona, ¿no? En paz con todos, así es. Bueno, ahora vamos con las instrucciones para las mujeres. Dice asimismo que las mujeres se atavíen, dice mi versión. ¿Cómo dicen sus versiones? Vestirse con ropa apropiada. Bueno, nada más atavíen, se vistan, ¿cómo? Se atavíen. Todos sabemos lo que es ataviarse. Es una palabra así como que tampoco no muy común, que se atavíen. A lo mejor ahí porque después viene lo de la ropa y ya toma sentido, ¿no? Pero así como que al principio, como si me preguntan ¿qué es ataviar? Yo la verdad no sabría muy bien. Ok, les voy a decir que la palabra griega que aparece es cosmeo. ¿Ok? ¿Qué significa arreglarse, prepararse o embellecerse? ¿Ok? Para atavíen aparece la palabra cosmeo. ¿Otra vez? Digo porque es donde agarramos la palabra cosmético. Ok. Digo porque aquí en el diccionario significa componer, asear o adornar. Ok. Componer. Pues para componernos un poquito. No es cierto. Arreglarse, embellecerse, prepararse. A ver, oigo mucho comentario por allá. ¿Alguien tiene algo que decir? Para que no lo comparta. Bueno, decíamos entonces es embellecerse, arreglarse, prepararse. Nos decía Iván, componerse. ¿Qué más? Asearse, ok. Darse una manita de gato con vestido decoroso, dice mi versión. Vestido decoroso, con modestia y prudencia. Con ropa apropiada, ¿ok? Aquí mi versión dice ataviándose en hábito honesto. Ok, en hábito honesto. ¿Alguien más quiere leer su versión? A ver, hermana Leida. Dice, quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta, deberían llevar ropa decente y apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Ok, les voy a decir las palabras que aparecen en griego y cómo se pueden traducir al español. Ahí donde dice se atavíen con vestido decoroso, dice con modestia, otras versiones dicen con pudor. Y la palabra griega que aparece ahí es aidos. Aidos. Así. Y significa con reverencia, con honor, con respeto a otros y con sentido de vergüenza. ¿Ok? La palabra que está ahí como pudor o modestia. Aidos. ¿Ok? Reverencia, honor, respeto a otros y sentido de vergüenza. Y la palabra que aparece en mi versión como prudencia y en otras versiones como modestia también es sofrosina. Palabra griega
sofrosina, que se puede traducir como sobriedad, tacto, clase o seriedad. Sobriedad, tacto, clase o seriedad. Entonces, después de ver estas traducciones, la instrucción a la mujer entonces es que hermanos, que no se arregle, que vaya, que siempre ande bien desarreglada, o que qué, hermanos. ¿Cómo la podemos entender mejor? Por eso decíamos que cosmeo sí es, no, tienes que andar embellecida, arreglada, preparada. Muy bien, eso es importante también. Pero lo vas a hacer, ¿cómo? Con modestia y prudencia, que sería, ¿cómo, hermano? Con bajo perfil. Bajo perfil, ok. No muy llamativo, no de una manera llamativa. Decente, sencilla, ¿qué más? Ok. Entonces aquí pues no vamos a entrar en detalles que si, porque luego dicen, ahí está, que no pueden usar pantalón y que, bueno, ahí no está diciendo eso. Aquí nada más está diciendo, como ya les comenté en las palabras originales, que lo hagan con reverencia, con sobriedad, con seriedad, con clase, es decir, pues como ya dijeron, no de una manera llamativa, de una manera extravagante, que llames demasiado la atención. Y ya empieza a decir, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino más bien con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Entonces, tampoco está diciendo que sea malo usar accesorios o una pulserita de oro que tengan por ahí, un anillo. ¿Será malo? No está prohibiendo el uso de estos artículos. Simplemente está diciendo que no pongamos por encima esas cosas, que tu enfoque no esté en vestirse llamativamente, en la ropa extravagante, lujosa o irrespetuosa, sino que la mejor manera en la que te puedes vestir es con buenas obras. Y otra vez volvemos al punto que decíamos ahorita, así como a los hombres les decía, bueno, ustedes oren, pero decíamos tu oración debe estar sustentada en tus buenas acciones, que no son buenas acciones, sino el cumplimiento de los mandamientos. Pues así también en el caso de la mujer, vístete con modestia y con prudencia, pero lo más importante es que también tu apariencia haga armonía con tu obediencia a los mandamientos. También de nada nos sirve a alguien que nada más se le vean así los ojitos, o que ande así toda vestida pues muy seriecita, pero que pues no esté cumpliendo con los mandamientos. Tampoco se trata de eso, ¿verdad? Que lleve una vida que no va de acuerdo a los mandamientos del Eterno. Entonces tiene que haber ahí armonía y equilibrio entre ambas cosas. Y vamos a continuar con más instrucciones para las mujeres. Dice el verso número 11: la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Entonces vamos a analizar el verso número 11, porque también este verso ha sido mal interpretado, diciendo que las mujeres pues no pueden hablar dentro de una congregación, que deben de permanecer todo el tiempo en silencio, calladitas. Entonces, ¿cómo dicen sus versiones, hermanos, esta primer frase? Que la mujer aprenda en silencio, calladamente, ¿ok? ¿Alguien más? Sometimiento completo.
Ok, que la mujer aprenda en sometimiento completo. Ok, ¿alguien más? Total sumisión. Ok, ¿alguien más? Las mujeres deben aprender el silencio y sumisión. Ok, silencio y sumisión. Silencio, silencio. Con respeto y silencio. Ok, ¿significará esto, hermanos, que las mujeres no podemos hablar dentro de una congregación? ¿Cómo lo podemos entender mejor? Bueno, cuando vemos la palabra que está traducida como silencio, esta es la palabra griega jesugía. ¿Ok? Jesugía. Y llama la atención que se acuerdan que hace rato les veíamos el verso número 2 y que dice una vida tranquila y reposada. Bueno, la palabra reposada que aparece ahí es la misma palabra que en este verso traducen como silencio. ¿Ok? Si ustedes van ahí al Nuevo Testamento interlineal griego, van a ver que tanto la palabra que se traduce como reposada en el verso número 2 y la palabra que se traduce como silencio en el verso número 11 son la misma, jesugía. ¿Por qué traducen como silencio en el verso número 11? No lo sé. Pero la palabra en griego es la misma. Y esa palabra jesugía, la mejor traducción es sosiego, quietud, reposo, apacible y sin contienda. No debería de estar traducida como silencio. Quiero decir, no es la mejor traducción. Porque en el verso 2 sí la traducen bien, sí es la misma, y en el verso número 11 no. Entonces, si vamos a esta traducción, sería ahí que la mujer aprenda en quietud, de una manera apacible, sin contiendas, sosegadamente, reposadamente. Y usted dice con tranquilidad. Ándale, con tranquilidad, con calma. Ella va a aprender tranquilamente, calmada. No dice que la mujer no puede hablar, que la mujer tiene que estar callada todo el tiempo. No está diciendo eso si nos vamos a la traducción literal del término que aparece en el griego. Verso número 12. Porque no permito que una mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre. Entonces ya vimos que en el verso número 11 no está prohibiendo que la mujer hable. Ahora, en el verso número 12 está prohibiendo que una mujer enseñe. ¿Qué piensan, hermanos? Sí, no y por qué. Pues yo creo que tenemos que ver el contexto Ok. de qué pasaba en Éfeso, quiénes eran, cómo era la congregación, qué clase de mujeres iban. Ok. Y también lo cultural, porque son principalmente griegos. Aparte, es como que, bueno, es que en la antigua Grecia sí era muy común, o por lo menos sí estaba muy bien visto, o por lo menos lo que vemos del arte que prevaleció a la sociedad, es que ellos son muy amantes del cuerpo. Ok. De hecho, creo que los espartanos tenían más esta presencia del cuerpo varonil, de un hombre pues, informado y fuerte, y también en el cuerpo de la mujer, una mujer, bueno, con sus características, para no explicar más de ese sentido, pero creo yo, ya con la pregunta formalmente, yo creo que viene más a que es la responsabilidad del hombre el enseñar las escrituras.
así como fue Adán con Eva. Cosa que a nosotros no nos consta porque no aparece en Génesis, pero es la responsabilidad de Adán de enseñarle a su mujer. Entonces, la razón de por qué Pablo le dice esto a Timoteo es que es la responsabilidad del hombre, no de la mujer. Ya si la mujer enseña, ella es porque no hay un varón que esté siendo responsable, cosa que ahí ya está mal, porque en primer lugar un hombre tiene que hacerlo porque es su responsabilidad de eso. A lo mejor en Grecia o en Éfeso puede haber que haya habido un conflicto, hay un conflicto cultural sobre ese sentido, porque normalmente son las mujeres en el hogar que enseñan a los hijos, y luego ya posteriormente el tema de los pedagogos, de los maestros que les enseñan a la escuelita. Pero yo lo que dijo la hermana Ali, creo que depende mucho del tema del contexto del tiempo y la cultura, pero yo creo que también es el tema de el arte, de hecho, inicia entonces con la autoridad del varón, porque es su responsabilidad más que otra cosa. O sea, fuera del tema del machismo, de que si la mujer no tiene que, fuera de eso, como es su responsabilidad. Y si tú le quitas esa responsabilidad al hombre, o por lo menos yo tengo dos posturas, es que por una parte, si tú le quitas la responsabilidad al hombre se siente inútil. O por otra parte, los hombres malvados se van a sentir bien tranquilos porque no tienen que hacer nada. Y dejan que los demás tomen su responsabilidad, cosa que no debe ser así. Ok. Cuestión cultural, la cuestión de la responsabilidad que el Eterno dio al hombre. ¿Alguien quiere participar? Yo estaba viendo de que decía que porque en los puestos pide la autoridad que a veces la mujer no debería de ponerse a tú con el hombre. Ok. Más que nada se refería a eso, que no intentes como que enseñarlo, no te pongas a como si una hermana quisiera, no sé, ponerse a tú con el pastor, pues no le vas a venir a enseñar al pastor, ¿verdad? Que es lo que Ok. ahí sí, en este caso fuera una mujer que está dando una clase, pues sí, pues ese tipo de vista, pero pues no, igual no me El tema de la jerarquía. Ok, cuestión de autoridad, como lo veníamos manejando, hablamos de las autoridades de gobernantes, hablamos del Eterno como la autoridad máxima, Yeshua, el hombre sujeto a el Eterno, y luego vienen las instrucciones para la mujer, que también nos habla de sujeción y de autoridad, como ya mencionaron. Ok, mencionaban la cuestión cultural, puede ser. ¿Alguien más? Está prohibiendo entonces, decíamos, Rab Shaul, ya dijimos que la mujer hable dentro de una congregación o que enseñe. Bueno, ya aclaramos el punto de que hable, o sea, sí, al ver el término original, y la cuestión de que enseñe. Hay otras cartas como Hechos, otras cartas mismas de Rab Shaul, donde habla de que las mujeres enseñaban. ¿Qué entendemos por enseñar? Pues que compartan la palabra de Dios. Entonces, hay una prohibición, también hay que ver todo lo que dice. Que una mujer enseñe sobre el hombre. Esa parte es importante, porque de ahí algunos se toman para decir que una mujer no puede impartir una clase o enseñar niños, o que todo el ministerio de la enseñanza está totalmente limitado al varón. ¿Sí, hermano? Sería, se tomaría la luz para una mujer pastora. ¿Puede una mujer ser pastora de una congregación según este texto? Según este texto, no. Para mí, según este texto, no, porque ahí está, otra vez. No, por ejemplo, aquí tenemos maestras pues de niños, y todas son mujeres. Y bueno, a mí me han dado la oportunidad de compartir esta clase. Entonces, algunos pueden decir, bueno, entonces eso está mal en base a este verso. Pero aquí a lo que se refiere es a la cuestión de autoridad, de que no lo vas a hacer sobre el hombre. Esto quiere decir que, como ustedes decían, el Eterno ha dado esa responsabilidad al varón. Entonces aquí en las congregaciones tenemos un líder, una guía, que es un varón,
y es el hermano pastor, por ejemplo, en esta congregación, y él es quien dirige el ministerio de enseñanza y les dice a las hermanas, ustedes van a estar compartiendo con los niños este libro, van a estar viendo la parashá, los niños, y a mí me da el material que voy a compartir, pero hay alguien que está guiando la enseñanza, que es la cabeza de esta congregación, y es un varón. ¿Sí? ¿Cuál sería el contraste? Lo contrario. Por ejemplo, si alguien dice, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que te dice aquí, pero lo contrario. Ya le digo que ya tengo la cabeza, pero vamos a poner ya directamente, por ejemplo, ¿usted cómo deshonraría esto? ¿Cuál sería la parte contraria? Cuando sabes que ahora sí estoy faltando, estoy incurriendo en algo que no hago que dice. ¿Cuál sería un ejemplo de que una maestra allí estuviera faltando así? Pues yo creo que, como decía Sergio, cuando quieres ir en contra de lo que el líder te está guiando, que yo diga, yo voy a compartir esto por mi cuenta, porque yo quiero compartir esto, porque esta es palabra que yo quiero compartirles, sin una guía, sin un entrenamiento, sin alguien que me diga esto está correcto o no. Obviamente lo que se comparte aquí es supervisado por la guía. Entonces pasa lo mismo que dice ahí en Corintios 11, que habla acerca de los niveles de sujeción, y también habla que las mujeres pueden tener este tipo de ministerios, pero siempre supervisados bajo la autoridad de un líder que, como ya decían, la responsabilidad el Eterno la ha dado a el varón y la autoridad de una congregación también. Entonces ahí es donde yo creo que entra la deshonra, cuando lo quieres hacer, como dice aquí, no el enseñar, sino el enseñar o el querer ejercer dominio sobre el hombre, como viene aquí, que yo quiera ejercer, o alguna hermana, alguna maestra, no, yo lo voy a hacer esto sin importar que el hermano me esté diciendo que tengo que enseñar esto, yo voy a enseñar esto otro, o que yo me quiera poner, como decían, al tú por tú con el que es el guía de la enseñanza en esta congregación o en otra congregación. Entonces, aquí, ¿Sí? entiendo bien, la posición es de que la mujer, al decir, no se pone sobre el hombre, sobre su líder. Sí. A eso se refiere, no cualquier hombre. Porque, por ejemplo, yo voy a lo que veo en la escritura, igual que usted, veo que hay, por ejemplo, está la vida y su esposa, ¿no? Enseñaban, y no veo que estén peleando porque no, yo enseño primero, yo segundo. Entonces, la base principal es que no. Sí, que sepan que, Sí. Por ejemplo, yo he visto que hay muchas mujeres que tienen muchos dones de enseñanza, ¿verdad? Al que hombre, ¿verdad? Y hay muchos hombres que van empezando y sería terrible en un punto de que no hay nadie que enseñe, nomás esta mujer que sabe enseñar, que no podría, que no pueda, porque dice el tipo de una mujer no puede enseñar. Así es. Y aquí habla precisamente acerca de eso. ¿Por qué creen que entra el tema después de Adán y de Eva? Porque habla precisamente de lo que originalmente el Eterno creó. El modelo perfecto es el varón guiando como líder espiritual de su casa y de las congregaciones, como el maestro, ¿verdad? Aquí dice, entonces habla de que desde el principio fue así. Adán fue designado como el líder y Eva, y habla acerca de Eva, ¿ok? Entonces, eso era el modelo original, pero también hay veces que incluso en el mismo hogar vamos a encontrar que pues el varón no está sujeto a el Todopoderoso, como veíamos en Corintios, habla de que el hombre debe estar sujeto al Eterno y la mujer al varón, pero un varón que está sujeto a Elohim. Pero cuando no es así, entonces la mujer a veces tiene que venir a estar entonces ella sujeta a Elohim, porque no están siguiendo el modelo original, desafortunadamente, ¿no? Eso a veces sucede, pero no es el plan del Eterno que esto sea así. A veces, en ocasiones, en algunos hogares va a tener que suceder aquí, como por ejemplo aquí. Qué bueno que hubiera más maestros hombres que tuvieran ese llamado, esa inquietud, que acudieran con el pastor, ¿no? Y le dijeran, o que el hermano viera
ese don en ellos y que quisieran, y sucede, hermanos, porque hemos visto que a veces el pastor tiene que ausentarse, bueno, nunca se ausenta, pero si fuera una cuestión de enfermedad o algo así, y a lo mejor no hay un suplente varón que pueda ser una ayuda para él, desafortunadamente, y a lo mejor el hermano ha tenido que acudir a alguna otra hermana para que lo cubra, pero quizá no es lo ideal, pero a lo mejor no hay quien está asumiendo como varón esa responsabilidad en nuestra congregación. Eso puede pasar, pero siempre lo ideal y lo que el Eterno creó y el modelo perfecto es el varón como líder tan espiritual, tanto de los hogares como de las congregaciones, y que las mujeres pues puedan apoyar de esta forma. Y también los varones, ¿verdad? Sí, qué bueno que hubiera aquí pues más personas que quisieran involucrarse en el ministerio de la enseñanza y que tuvieran pues ese don y esas ganas de involucrarse. Claro que ahí estaría el lugar también para que pudieran hacerlo. Entonces a veces pues es que no están las condiciones ideales tanto en los hogares como en las congregaciones, pero según vemos aquí, el liderazgo y la cuestión de la autoridad ha sido designada para el varón. Y otra vez, como decíamos al principio, la cuestión de autoridad no tiene que ver con inferioridad o con poco valor. Nadie está diciendo que un hombre y una mujer tengan un valor distinto, simplemente que el Eterno ha designado roles y papeles distintos para cada uno. Y por eso el capítulo termina diciendo, hablando acerca del ministerio de la mujer, habla acerca de los hijos y dice, sin embargo se salvará teniendo hijos si permanece en fe, amor y santidad con prudencia. Ahí termina hablando de lo que es el ministerio también para la mujer. Roles y papeles distintos, niveles de autoridad que no están peleados o que no están hablando de inferioridad o de tener un valor menor. Simplemente es que el orden es necesario, la autoridad o los niveles de autoridad han sido determinados por el Todopoderoso, y que de esta manera y siguiendo estas recomendaciones pues podemos, es un consejo para que podamos tener hogares tranquilos, vivir en armonía, en tranquilidad, y también congregaciones pues en armonía y tranquilidad. Ese es el propósito, y bueno, se relaciona con la clase que estamos viendo, ¿verdad? O que vamos a comenzar a ver más tarde, respecto de lo que debería ser, ¿no? El ideal, y del papel que el Eterno ha dado para cada uno, y que ambos pues son necesarios. Pero respondiendo a la pregunta del hermano, según lo que vemos aquí, el liderazgo espiritual es designado para un varón. ¿Por qué razones? Bueno, podríamos mencionar razones que a nosotros se nos ocurrieran así, respecto incluso a las características mismas de una mujer y de un hombre, porque para un hombre pues pareciera ser ideal este trabajo de ser guía y líder, pero pues podemos decir aquí muchas cosas respecto a lo que nosotros podemos pensar, pero lo que la Escritura dice es que el Eterno ha designado a el varón. Este ministerio es para el varón, y todo esto, otra vez volviendo al punto, para poder tener hogares tranquilos y congregaciones tranquilas, para poder vivir en tranquilidad, en reposo y pacíficamente. Estos son los consejos que encontramos en el capítulo número 2. Entonces, no sé si alguien tenga algún otro comentario antes de terminar, algo más que quieran agregar. ¿Sí, hermano? O que el pastor aquí pueda cerrar o concluir este tema, si alguien tiene todavía alguna duda. ¿Levantó la mano, hermano Lugo? ¿No? Ah, ok. ¿Sí? Bueno, generalmente la autoridad de las iglesias y el hogar, generalmente hay pastores, porque hay muchos pastores o maestros que son buenos en doctrina, ¿verdad? Que no hacen su labor, pero dicen que hacen las cosas, pero aún así, aunque son antibíblicos,
Claro. Así como en el matrimonio, si una mujer es sujeta a su marido y el marido es sujeto a sexual, no va a funcionar. Generalmente dice que los divorcios se crean por el dinero, por el millón y por la fidelidad. Primero debe ser el dinero, segundo la fidelidad, tercero porque el varón no los dos. Y entendieron más las palabras, yo creo que no sé diferentes, pero no se puede. Realmente nos enseñaron desde un tipo de estado y dijeran, ¿sabes qué? Lo que tú hables, lo que tú digas, es lo que se puede hacer. Lo que no digas, no se puede hacer. Porque realmente se puede estar en lo que dice un hombre, en la palabra. Si el hombre toma su rol de ser discípulo de Cristo, entonces se va a tener cuidado a su esposa y a sus hijos. Sí. Así mismo en la expresión, si el pastor hace eso, también lo va a mirar. Pero nunca nos enseñaron a los jóvenes y por eso los empiezan a buscar a querer mandar y a querer mandar. Cuando el hombre de respeto a Dios, no ya puede participar. Mientras no. Dice la hermana Elvita, ¿por qué hay mujeres pastoras y los esposos sentados en la congregación? Pregunta. Pues no están asumiendo su responsabilidad. Hay ahí un cambio de roles que no debería ser porque pues el Eterno ya los ha establecido. Sí. He visto como de testimonios de congregaciones donde hay pastoras y la congregación tiende a ser de ese tipo matriarcal y las familias son matriarcales. O sea, en casa la buena dice el varón tiene ese comando que no sé, la verdad es que la mujer la que hace todo, porque viene el ejemplo desde arriba, desde la cabeza. En este caso sea por una mujer que sea, ¿no? Que no había lo que sea, y la hombre tiene que ser matriarcal y a punto de vista bíblico por eso es una señal, me atrevo a decir que está de maldición, que no haya eso. Y este es el ejemplo. Ok. En cuanto a palabras, yo creo que la mujer tiene más vocabulario que el hombre. Generalmente no tiene esas palabras. La mujer tiene más retórica. Entonces, lo que se busca es que la mujer hable, y que esté de acuerdo a la doctrina nada más. Que hable sosegadamente. No seamos pacífica y que sea como usted quiera. Sí. Sí, hasta puede ser una cuestión de forma de ser, porque las mujeres en general tendemos a hablar muchas más palabras que los hombres. Y me incluyo, ¿no? A veces los hombres hablan muy poquito y uno ya... o a querer, no sé, sí, a hablar mucho, darle muchas vueltas a las cosas. Entonces, el consejo es, escuchas una enseñanza tranquila, apacible, cálmate, escucha tranquilamente. Puede ser una cuestión cultural como ustedes dijeron, y si abundamos más y por el tema que menciona a Adán y a Eva, pues vamos al modelo original y también ya lo comentamos, ¿no? Y la cuestión de los roles, todo lo que han comentado. ¿Sí, hermana Leida? También pienso que tomarlo tan así es contraproducente a veces, porque también hay congregaciones donde el líder pues, ahora sí que no deja que bien las hermanas. Tampoco es tanto porque entonces cómo se va el crecimiento, la enseñanza. Yo creo que es tener presente que si la mujer debe hablar y enseñar y siempre bajo la autoridad del líder, también es tanto como querer usurpar su lugar, pero muchos líderes así lo han tomado. Hay una persona
Pero yo digo porque después, o sea, los ministerios que hay o la misma enseñanza en la misma iglesia, en la comunidad, o sea, se estorba. Ah, claro, es como lo mismo, como lo mencionábamos en el hogar, o sea, la mujer tiene que estar sujeta al varón que esté sujeta al Todopoderoso, o sea, un varón que, como creo que la hermana Eli mencionaba en una ocasión, si te dice que hagas algo que es contrario a la Torah, pues no lo vas a hacer, aunque sea tu esposo, porque pues no vas a desobedecer al Eterno. Es lo mismo, ¿verdad?, con los líderes. Y precisamente en el siguiente capítulo se van a mencionar las características de los líderes o cómo también ellos tienen que ser, que pues ellos también tienen que estar sujetos a. Es lo mismo, pero el modelo no cambia, obviamente, siempre y cuando pues ellos también estén sujetos. A su vez, es toda una cadena, ¿no? Ya les mencionaba la de Corintios, y aquí es prácticamente pues lo mismo escrito de una manera distinta, pero lo que el Eterno ha establecido, eso no cambia. Lo que lo complica, pues somos nosotros mismos, ¿no? Que a veces no, tanto el varón no asume su responsabilidad, como o no está sí asumiéndola correctamente, ya sea porque no la tome o porque la tome y realmente él no esté sujeto a su vez, o pues la mujer a veces tiene que entrar, o todo este tipo de cuestiones que ya comentamos, ¿no? Pero bueno, ya nos extendimos bastantito, pero espero que haya quedado sí. Sí, que me diga a mí primero y yo le digo a ella, ¿no? Porque así está la cadena ya establecida. Sí, muy bien. Bueno, hermano pastor, no sé si nos haya faltado algo correcto, algo que cerrar. Bueno. De hecho, pues me iba a comentar algo respecto a ahorita lo que estaban hablando del tema de las cosas que hablan, es que me acabo de acordar porque recuerdo de la hermana Leila sobre el tema de que, o sea, cómo deciden las mujeres ahorita en tiempos actuales. Y es que yo había encontrado un archivo médico en donde dice que los hombres y las mujeres tienen una diferencia biológica, aparte de tener hijos o no, es que tienen dos. Bueno, todos somos la materia gris, que siempre dicen que son más inteligentes, pero realmente no es así. Que la materia gris viene más a la concentración, y hay otra materia, la materia blanca que se llama, pero es para los procesos. Uno es para concentrarse y otro que tanto puedes hacer solo, sin pensar. Porque el hombre tiende a tener más materia gris, a concentrarse, y poca materia blanca. Se concentra más, pero no puede hacer procesos, no puede hacer varias cosas a la vez, tiene que centrarse en una sola cosa, luego ya todo lo demás. Cosa que la mujer es al revés, o por lo menos la tendencia es así, porque las mujeres hacen varias cosas, pero no siempre están centradas en una sola, o sea, siempre están en varias cosas a la vez. Entonces la función biológica responde a que, pues, por decir la antigüedad, por decir la edad del cabrón, pues el hombre tiene que o ir a cazar o ir a plantar, o en caso de guerra, pues ir a la guerra y pues,
concentrarte en eso, de no morir, acompañar una muerte, proteger a los que amas, a tu familia y tal. Y la mujer tiene todo por ayudar. Son los hijos, son a veces también los ancianos que estén, o los enfermos que estén a tu cargo, también en el sentido de replantar las plantas también en la antigüedad. Es decir, la mujer tiene como que todo un proceso, o sea, porque son los brazos y piernas, y el hombre no está como en la cabeza, porque uno es el que se concentra y la otra es el que hace pues, todo. Es como una cuestión biológica. O sea, Sí. Pues sí, el Eterno así nos diseñó y así lo estableció. Y para hablar más del tema, la próxima clase que vamos a tener ahorita después del coffee break. Y bueno, hermanos, gracias por acompañarnos y participar.